Bueno, buenos días para todos. Me siento muy complacido. Yo disfruto escuchando cada una de las ponencias. Todos aprendemos de manera distinta. Yo de verdad encuentro mucho placer y mucha satisfacción en este ejercicio. Agradezco a todos los panelistas lo que han hecho maravilloso. Esto requiere mucho tiempo. Parece fácil, parece que los panelistas se lo supieran de memoria, pero no, han tenido que detenerse en el tiempo, en sus tiempos, para prepararse y llegar aquí con argumentos, con fundamento, con fuentes, en fin, todo un ejercicio académico que celebro desde lo más profundo de mi ser. Quiero hablarles en esta parte introductoria de los profetas. Es una lástima que hoy no haya estado con nosotros el profesor Oscar de religión. Voy a tocar algún aspecto y tiene que ver con el papel fundamental de los profetas en la sociedad. Los profetas, hombres de Dios, pero hombres rebeldes, hombres de protesta, hombres que denunciaron categóricamente la manipulación. Moisés en Egipto, Jesús en Jerusalén, Mahoma en Medina, y quiero detenerme particularmente en este profeta, el último, Zaratustra. Ellos todos no pertenecen al canon cristiano, pero son profetas históricos válidos en las religiones del mundo. Zaratustra existió realmente, un profeta iraní que va a ser recreado posteriormente en la modernidad por el filósofo alemán Nietzsche, en una obra que se llama Así habló Zaratustra. Los profetas vaticinan el futuro y nos dicen lo que va a pasar. Todos los profetas se caracterizan por eso, por vaticinar lo que va a pasar. Este profeta, en la boca del filósofo Nietzsche, va a hacer una profecía inquietante y perturbadora acerca del ser humano de los últimos tiempos. Es una advertencia, un tipo de retrato del último hombre. La profecía dice así: nosotros hemos inventado la felicidad, hemos sometido todo el entorno, vivimos una vida llena de confort, lejos de las comarcas, tenemos un pequeño placer para el día y otro para la noche, pero honramos la salud. Un poco de veneno de vez en cuando, eso produce sueños agradables, y mucho veneno al final para tener una muerte agradable. Llega el tiempo, dice al final del texto, llega el tiempo del hombre más despreciable, el incapaz ya de despreciarse a sí mismo. Yo quisiera detenerme en cada uno de las líneas, pero a grandes rasgos, esta profecía de Zaratustra me lleva a mí inmediatamente a la producción de una película infantil de Pixar muy conocida, la película de Wall-E. Si se vieron Wall-E, sabrán de qué estoy hablando. Wall-E nos presenta una sociedad distópica en la cual los seres humanos viven del mínimo esfuerzo, porque todo se los provee la tecnología. Están a un clic de obtener lo que necesitan. Es una sociedad donde el hombre ha mutado de ser sapiens a ser consumens, el homo consumens, el hombre que consume desaforadamente, que consume todo lo que le venden, sin reparo, sin pensamiento crítico. Es un consumidor.
Es una sociedad donde la gente rara vez se enamora, la que nos presenta Wall-E. ¿Y por qué? Porque se ha perdido el contacto físico, porque se ha perdido la socialización cara a cara y existen solo relaciones virtuales. El erotismo ha desaparecido. Y finalmente, entre muchas otras cosas que uno podría extraer de esta película, en esta película los niños son criados por nanny bots, que son una especie de niñeras artificiales, de inteligencia artificial, educando a los niños de los humanos. Una generación que uno no sabría en qué va a resultar. Seguramente una generación deshumanizada. Esos son los profetas de la antigüedad. Zaratustra, hablando del hombre moderno, el hombre que se consume en las distracciones. Ahora quiero presentarles a dos pensadores también de la modernidad, profetas que se atrevieron a vaticinar también el futuro, qué iba a pasar con la humanidad. El primero de ellos es Huxley, un filósofo británico, y el otro es Orwell, un novelista, periodista, ensayista, pensador británico también, del año 1903. Miren ustedes, contemporáneos, algo verdaderamente curioso, como si se hubieran puesto de acuerdo, decidieron escribir sobre el futuro. Huxley, en una obra clásica de la literatura distópica, de obligatoria lectura para los espíritus inquietos, Un mundo feliz. Ese libro es una proyección de lo que el mundo sería en el futuro. Y el otro, el de Orwell, es 1984, así se llama el libro, así lo van a conseguir los interesados. Esos dos libros, estos dos autores, nos van a dar una radiografía del futuro, dos profecías distintas sobre el futuro en dos autores contemporáneos. Vamos a ver quién hizo la mejor predicción. Ahí es donde quiero que ustedes voten. Para ustedes, ¿quién hace la mejor predicción? Empiezo, vamos a ver, todavía no nos adelantemos. Empiezo con Orwell. Este libro, rápidamente les cuento, es una interpretación futurista basada en la crítica a los totalitarismos y a su opresión en su época, situada en el año 1984. Por eso el libro se llama así. En una sociedad ocurre toda esta historia, en una sociedad inglesa que está dominada por un colectivismo burocrático. Y miren ustedes esto tan particular, esta sociedad de la que habla Orwell está controlada por el Big Brother. El Big Brother, o en español, el Gran Hermano. Es como el sujeto, el ser o el ente que tiene el control absoluto de la sociedad. Entonces, el Big Brother tiene varias características. Primero, dice Orwell, es el ente que gobierna todo. Nadie lo conoce a él, pero él conoce a todo mundo. Nadie lo conoce, nadie lo ha visto, pero él ha visto a todo mundo. Es omnipresente y es enigmático. Genera enigma en medio de la gente. Bueno, Orwell se inspira en un diseño arquitectónico realizado por el promotor de la filosofía utilitarista, Jeremy Bentham, que se imaginó, miren ustedes esa imagen, eso es una cárcel. Y la particularidad de esa cárcel que diseñó Jeremy Bentham es que es una cárcel donde el vigilante lo ve todo.
Hay una torre central, ¿verdad?, matemáticamente diseñada para él poder observar todos los cuartos, de tal manera que los prisioneros saben que los están observando. Allá se ve la torre. Haga de cuenta que usted está en su salón de clase o en la oficina y hay una cámara en una esquina. Usted no se da cuenta si en ese momento lo están observando, pero la cámara da la sensación de que estamos siendo observados. Entonces los reos, los presos, ven la torre desde donde los vigilan, pero no saben si ahí hay un vigilante en ese momento. Es una manera de controlar aunque el vigilante no esté. Bastante efectivo. Conocido como el panóptico. La palabra panóptico significa el ojo que todo lo ve, omnipresente. Más adelante, Michel Foucault va a retomar este concepto para hablarnos de la sociedad panóptica y decirnos en últimas que la sociedad en la que vivimos es una sociedad parecida a esa cárcel que les acabo de mostrar. ¿Y por qué razón? Porque estamos siendo observados siempre. No hay nada que hagamos que no esté bajo el control, la vigilancia y la corrección del ente que gobierna todo. Ahora, la pregunta sería actualmente, ¿cuál es el ente que gobierna todo? Que nos controla, que nos manipula. Estamos allí. Bueno, el concepto de Gran Hermano se popularizó en Europa en el año 1999 con un reality show que tenía intencionalmente ese nombre a propósito. El reality se llama El Gran Hermano. A ese reality, como a todos los realities que conocemos, van personas libre y espontáneamente. Deciden participar de esos realities. ¿Cuál es la característica del reality? Que en el reality, en la casa estudio, todo está siendo observado. Se observa cuando duermen, se observan cuando tienen incluso relaciones sexuales, se observan cuando van al baño, todo se observa. Y los participantes lo saben y se someten a eso. Se han sometido a eso, a ese control. Esto nos lleva de plano a reflexionar sobre la sociedad que nosotros estamos conformando, el mundo que estamos viviendo. Siguiendo a Michel Foucault, es como si nosotros viviéramos nuestro propio reality show. Y como si estuviéramos, bueno, no como si estuviéramos, ya lo hemos escuchado aquí con bastante fundamentación, estamos siendo controlados. Y todo el control viene justamente de lo que hemos escuchado, las redes sociales. Por otro lado, está la sociedad que presenta Huxley. Huxley nos va a hablar de otro tipo de sociedad futurista. En ella ofrece una visión inquietante de una sociedad controlada por el gobierno a través de la manipulación de las masas. ¿Cómo lo han logrado? Fusionando la biología y la tecnología para crear una sociedad aparentemente feliz, una sociedad controlada y condicionada desde el nacimiento, de tal manera que las personas que nacen en esa sociedad están destinadas, por ejemplo, a pertenecer a una clase social. Vamos, Orwell versus Huxley. ¿Quién tenía razón en esta visión futurista del mundo? Oído, según Orwell, la manipulación se lograría en la sociedad del futuro de la siguiente manera. Primero, prohibiendo los libros. Orwell decía que si los libros se prohibían a la sociedad, entonces no habría masa crítica, y si no hay masa crítica, la manipulación se va a dar de manera más efectiva. No leer libros,
no leer es abrir las puertas de par en par a la manipulación. En cambio, Huxley va a decir que la manipulación se logra o se va a lograr sin necesidad de prohibir los libros. No hay necesidad de prohibirlos, sino que lo que el Estado, el gobierno debe lograr es que nadie quiera leer los libros, que es distinto. Los libros están, las bibliotecas están, ¿cierto? Los PDFs circulan en internet, pero lo que hay que lograr es que la gente no quiera leer los libros, sino que prefiera otras cosas. ¿Y qué es lo que prefiere la gente? Claro, la gente prefiere la televisión y la distracción de múltiples formas. Segundo, Orwell pensaba que la manipulación se lograría privando a la población de información, para volverlos ignorantes, para tenerlos engañados. En cambio, Huxley pensaba que no había necesidad de ocultar información. Simplemente hay que dejar que la información fluya y que la gente caiga en sobreinformación y pasividad. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Las redes sociales nos inundan de información de un lado y del otro lado, de ateos y de creyentes, de gente de izquierda y de gente de derecha, de noticias falsas y de noticias verdaderas. Pero ¿cómo descubrir la verdad? ¿Cómo descubrir lo correcto en un mar de sobreinformación? Esa es la estrategia. Que la gente, al ver tanta información, diga, no, pues ni modo, aquí no hay nada que hacer, y caiga en pasividad. Tercero, ocultando la verdad, no diciéndole a la gente, a la sociedad, de lo que pasa. Pero Huxley decía que no, que simplemente la verdad también circularía, pero quedaría ahogada en un mar de irrelevancia, porque todos seríamos distraídos. Para Orwell, la sociedad sería manipulada al ser cautiva. En cambio, para Huxley, la sociedad sería manipulada al ser trivial. El control, entonces, según Orwell, llegaría a través de lo que menos nos gusta, el miedo. A través del miedo es fácil manipular a las sociedades. En cambio, Huxley va a decir que el control y la manipulación se va a lograr dándole a la gente lo que más les gusta. ¿Y qué es lo que más le gusta a la gente? El placer y la distracción. Hay que mantener a la gente distraída para que no se acerquen a la verdad, para que no conozcan los mecanismos a través de los cuales nos han domesticados. Hoy, retomando a Nietzsche, creo que lo que nos queda es hacer lo que él propone, una transvaloración de los valores. El problema es que desde la niñez a nosotros nos han educado para tres cosas fundamentales: la sumisión, el sometimiento y el silencio. Como quien dice, cállese y obedezca, haga silencio, haga caso, sométase. Porque el que no lo hace es reprimido por la sociedad. Se valora a la sociedad silente, silenciosa, y se sataniza a la sociedad que protesta, que levanta la voz, que reclama sus derechos. De modo que hay que crear nuevos valores que afirmen la vida, la creatividad, la autenticidad, y no adherirse pasivamente a la moralidad impuesta. Entender de una vez por todas que nosotros los seres humanos, como lo decía Albert Camus, somos seres rebeldes por naturaleza. Y ojo, no quiero que me malinterpreten. Yo hoy me estoy atreviendo a invitarnos a la rebeldía.
No hay otra forma, bueno, hay otras, pero les propongo esta como medio para escapar de la manipulación: la rebeldía. ¿Cuál es el problema de la rebeldía? El problema de la rebeldía es que la rebeldía ha sido satanizada justamente porque el primer ser que se rebeló fue Satanás. En las Sagradas Escrituras, la Biblia dice que Satanás armó un complot y se rebeló contra Dios. Hay gente que celebra la rebeldía de Satanás. Yo no me atrevo a tanto. Yo quiero decirles por qué no estoy de acuerdo y por qué no celebro ese tipo de rebeldía, la de Satanás. Porque la rebeldía de Satanás, según el relato bíblico, según ese relato, es una rebeldía no en favor de los oprimidos. No era una rebeldía que levantara la voz contra los marginados, contra los despreciados, sino que era una rebeldía que solo buscaba satisfacer una vanidad y alcanzar el poder por el poder, sin objetivo social alguno. Por eso no celebro, como otros, la rebelión de Satanás. Pero sí creo que nosotros debemos ser rebeldes. ¿Rebeldes ante qué? Ante la sociedad de consumo. Que seamos críticos y que resistamos el bombardeo de información que nos llega a través de las redes sociales. Que no caigamos en esa trampa. Que seamos rebeldes frente a ello. Que aprendamos a vivir una vida sencilla. En la sencillez se encuentra la verdadera felicidad. Que seamos rebeldes ante las malas amistades y los malos hábitos de vida. Querido estudiante que me escucha en esta mañana, ya aquí a punto de perder mi voz, lo invito a que se rebeldice contra los amigos que lo están incitando a malas prácticas y a transitar por malos caminos. Levántese, no les coma cuento, piense en su proyecto de vida. El futuro para usted es promisorio si usted toma ahora buenas decisiones, si se levanta en rebeldía contra ellos. Tercero, los invito a que sean rebeldes ante la injusticia en todas sus formas. No tolere, no apruebe la injusticia, denúnciela, proteste en contra de ella, defienda al que está siendo oprimido, al que está sufriendo una injusticia. Cuarto, rebeldes ante la corrupción, no la aprobemos, ni en menor escala ni en mayor escala. Si vemos que alguien está cometiendo fraude, debemos denunciar eso. No debemos aliarnos con este tipo de prácticas que nos traen malas consecuencias para la vida. Y por último, los invito a que simplemente desafiemos las normas, no por desafiarlas, sino para no caer en la manipulación. Hablo de esas normas establecidas socialmente para manipular a los pueblos. Ser rebelde significa ser valientes para cuestionar lo establecido, para resistir las presiones negativas y trabajar por un cambio positivo en nuestra sociedad y en el mundo en general. Muchas gracias por la atención.